Lo que nos pide la universidad es una presencialidad cuidada. En los pensamientos, si alguien ve algo y no está de acuerdo, levanta la manito, entonces cuidémonos. La primera premisa es cuidar. Es fundamental. Porque si nos cuidamos, podemos seguir haciendo clases presenciales, si nos cuidamos, podemos seguir estudiando. Si nos cuidamos, es importante, podemos seguir viviendo. Bien, me dan un minuto, entonces. ¿Me van cantando? Hágalo. ¿Eh? ¿Dónde está? Así lo voy viendo la cara. Pues, ahí está. Muy bien, llegó. Por eso se la trae. Arancibia. ¿No está allá? ¿En el Zoom? Arancibia. No. Bien, sí. No. Esta parte me tengo que poner acá. Sí, por ponerlo. Arancibia. Araneda. Garófalo. Muy bien. Ahí tenía la cara, empiezo a Chacón no vino nunca. Corbalán. De la Vega. Julián, ¿dónde está Julián que rompe las pelucas? 10 minutos, viene porque 2 años, nosotros lo tenemos después en el grupo Conexión a Julián. Jonathan, ausente. Frit. Presente, profe. Muy bien, Ariel. Gileta. Muy bien. Nombre. Justito. ¿Eh? Justo, mira que llegaba. Gómez Galinder. Isaurralde. Jara. Krieger. Agustín, vos. Bueno, pero viste, ¿sabes cómo te cambia la cara? No sé si ustedes lo mismo. A mí me cambia la cara porque a veces por ahí la foto de la portada no está. Nicolás Lameque. La Rosa. Lescano. Acá presente. López Alexis. López Joaquín. Presente, profe. Un López lo había visto. Palacio Franco. Muy bien. Paz Nahuel. Muy bien. Tenía un compañero que era ontólogo, Paz, y el chiquito me dijo, mirá, no te hace mucho. Robla. Presente. Roche Lucía. ¿Robla está? Rula. Robla, sí. Roche Lucía. Romero Franco. Presente, profe. Muy bien. Martina. ¿Cómo se pronuncia? Chergel. Muy bien. Es Chestel, es el otro. ¿Dónde? Yo creí que digo, ¿cómo? Tengo 2 hermanos acá, un Chergel y Chestel. Sécolo. Justo, ¿viste? Soria. Toconás, no vino nunca. Trancamilla no vino nunca. Vergara. Presente, profe. Ceballos. Presente. ¿Y cuál estuvo tu número? ¿Eh? ¿Pero quién no entraron 2 recién? Bueno, queda a mano con el ingeniero Vázquez y Marcelo, ingeniero Antón. Que van a dar la... Bueno, esto va a ser breve. Primero les hago una descripción de qué es lo que tenemos acá. Hacemos una rueda, lo van pasando, lo van mirando, y después vamos probando cada uno de los elementos. Motor eléctrico. Todavía no han visto lo que son las máquinas eléctricas, ¿sí? Pero es el principal elemento de conversión de energía potencial eléctrica a energía mecánica de movimiento. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Usamos energía eléctrica, convertimos a través de una bobina en energía magnética,
hay un gran problema, que es esto que casi no se ve, que se llama entrehierro. Entrehierro es el espacio entre dos metales, ¿sí? Que realmente es un dolor de cabeza en el diseño de máquinas eléctricas, ¿sí? Ya van a entender por qué. Esa energía magnética pasa a la parte que tiene movilidad, que se llama rotor, ¿sí? La que no tiene movilidad y está fija se llama estator, y la transferencia de toda la potencia eléctrica, ¿sí? Con algunas pérdidas de por medio, va a llegar al rotor y se va a se va a transformar en energía mecánica de movimiento circular. ¿Sí? Básicamente todo lo que se alterna es rotación. Generación o conversión a movimiento es por energía rotativa. Lo que estamos logrando es, o giramos un eje y obtenemos energía eléctrica, o aplicamos energía eléctrica y obtenemos movimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué se necesita? Entonces, que a mí me lo aprendieron, te digo que es fundamental. ¿Cuántas partes tienen así ustedes Un motor. un motor? Rotor, rotor, ¿Y qué más? la carcasa. No, restator. No, restator. Los alemanes, restator. Rotor, restator. Y falta lo que dijo el ingeniero. Que yo no lo sé. El entrehierro. El entrehierro es la espada de Damocles. Es la espada, porque ahí donde, si no hay entrehierro, la máquina no puede girar. Entrehierro, ese coso es lo que permite que toda la energía electromagnética que se genera en el estator pueda pasar al rotor. Si fuera que está fijo, no habría rotación. Entonces, ese entrehierro de aire es fundamental y es lo más crítico de la máquina. Entonces, las tres partes fundamentales del motor son estator, rotor e entrehierro. Después, carcasa, rodamientos, bobina, tabla de ardilla, todo lo que quieran. Son partecitas de cada uno. Pero las tres partes fundamentales, yo siempre creía que eran dos. Y un viejito de tiene un papo. No, son tres, como tres. Y tienen razón. Ahora sí, Luis. Bueno, ¿alguna vez vieron volar un motor? Volar, o sea, volar por el aire no vuela, pero sí aterriza. Precisamente el aterrizaje de un motor es cuando, por algún problema mecánico o de rozamiento de rulemanes, empieza a tocar el rotor con el estator. Y ahí perdimos todo. ¿Sí? Se puede agarrar, se puede calentar, se puede quemar. ¿Ah? No vuelan en el sentido que no explotan los motores, todavía no explotan, pero que aterriza un motor es perdido. ¿Sí? Porque al aterrizarse, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando yo entrego energía? Si no tiene la energía, no se pierde, se transforma. ¿Sí? Si la energía que yo le aplico eléctrica no sale en forma de movimiento por el rotor, ¿a dónde va a parar? Calor. Se calienta. Si se calienta, este material, que es el bobinado, ¿sí? Es un alambre de cobre de continuidad perfecta, pero recubierto por un esmalte muy delicado que hace que entre una espira y la otra no se toquen, porque si no, no tendría sentido. Sería un masacote de hierro o de cobre nada más. Entonces los bobinados son longitudes muy extensas de cable, aislado, ¿sí? Se aísla con esmalte por una cuestión económica, ¿sí? Y lo que logra es hacer la espira famosa para lograr el campo magnético, que con el calor lo que se quema es el esmalte. Al quemarse el esmalte, por temperatura, se hace cortocircuito. Cuando se hace un cortocircuito, adiós motor. ¿Sí? La vida útil de los motores depende del tratamiento térmico que reciben. ¿Okay? No del esfuerzo que hacen, sino de los valores de temperatura que llegan a llevar. Bueno, volvemos al tema. Estatores van a encontrar de todo tipo y color, rotores de todo tipo y color. Están las máquinas de continua, las máquinas de alterna, hay motores lineales, ¿sí? Hay de todo. Fundamentalmente, los motores más chicos, los monofásicos, llevan rotores de bajo costo, ¿sí? Que son rotores que se llaman en cortocircuito. ¿Sí? Acá no hay material conductivo en el sentido de cobre, sino que se usa aluminio, se usa hierro, se usa chapa, para lograr un efecto que se llama rotor en cortocircuito. No me voy a meter en el tema porque es un tema de máquina, ¿okay? Pero
Normalmente van a encontrar que los motores tienen un bobinado de estator y un bobinado de rotor. ¿Sí? Hay veces que el estator lo miran y no tiene ningún bobinado, pero tiene unos pedazos de hierro especiales que se llaman imanes, que son los que generan el campo magnético. Siempre el intercambio es de una energía electromagnética llevada a un campo magnético que interactúa con el rotor, que se puede aplicar sobre un rotor en cortocircuito o un rotor magnético. Hay motores que tienen al revés, el electroimán se genera en el rotor, por ejemplo los ventiladores, el techo normalmente, el rotor es lo que está quieto y lo que gira es el estator, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Bueno, hay mil variedades. ¿Cuál es el fenómeno que hace que realmente esto explique? El magnetismo comprimido con una secuencia de aparición de un campo magnético que fluctúa ¿de qué forma? Si yo tengo una bobina, ¿sí? La bobina en el estator genera en el rotor un campo magnético momentáneo que como los cuales se repelen, ese campo gira. Claro, la pregunta es con quién lo repele. Por ejemplo, en este cacho de fierro, ¿cómo es que se repele? ¿Sí? La idea es, yo excito con excitación alterna un estator bobinado. Lo que voy a generar es una especie de imán. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hace un imán con corriente continua? Agarro un clavo, le paso unas cuantas vueltas, le pongo una pila, tengo un imán. Eso ¿Sí? física 2, ¿lo vieron? Física 2. Sí. Todos deben haber probado haber hecho un imán. ¿Sí? O cuando el destornillador se le cae el tornillo, agarran, le pasan una vuelta de cable, le ponen un poco de tensión, después más que el destornillador engancha los tornillos, o lo pasan por un imán. ¿Ah? Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros con corriente alterna? ¿Sí? Me va a generar que un imán que cambia repentinamente entre norte y sur. ¿De acuerdo? Bueno, ese cambio que es estático, ¿sí? Si yo tuviera un solo bobinado y lo alimento con, por ejemplo, monofásica de 220, es como si acá tuviera, no sé, un campo magnético que sube y baja, sube y baja. ¿Hago algo con eso? No, no hacemos nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesitamos lo que se llama un decalaje de bobinas, ¿sí? Que lo van a ver que es todo un tema para estudiar, no sé dónde se ve en máquina. En electrotecnia van a ver Sí, el concepto el primer concepto que lo vimos nosotros acá. Por eso estamos acá, campo rotante. el campo rotante, ¿sí? Si yo pongo un bobinado y pudiera medir una sola bobina, no vería un campo rotante, vería un campo que sube, baja, Pulsante. sube, baja, pulsante. ¿Sí? O sea, donde es norte pues va a ser sur, donde sur es norte y viceversa. Ahora, ¿qué pasa si pongo otra bobina decalada físicamente, ¿sí? Físicamente, no eléctricamente, ¿sí? Físicamente 90 grados? Voy a tener que están fluctuando dos cosas que se mueven en este sentido. ¿Sí? Cuando una crece, la otra también crece en otro sentido, digamos, puedo jugar con eso. Bueno, ahí ya puedo llegar a crear una especie de campo rotante. ¿Sí? Y el más común de todos es el trifásico. ¿Por qué? ¿Qué pasa en trifásico? Tengo un decalaje entre las tres fases. ¿Cómo? Sí, 120 grados, pero ¿qué son? 120 grados son eléctricos. O sea, yo miro una señal trifásica y en el tiempo, eléctricamente están desfasados en el tiempo de 120 grados cada uno. Bueno, porque teníamos el factor, en un 0, uno tenía más 120, 120, 40. Entonces la pregunta es, Pero ¿cuánto como dice vale acá el ingeniero, eléctrico, eléctrico? no geométrico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto me da la suma de las tensiones en un sistema trifásico? En cualquier instante de tiempo. Lo mismo, ¿no? ¿Eh? Un sistema balanceado, equilibrado, etcétera, etcétera. Jonathan, y sumamos las tres tensiones, los tres fasores, de R más S más T. ¿Cuánto es?
cero. Siempre va a ser. Y Siempre entonces, va a cero. Siempre que hablemos de cada fase tiene 80. siempre da cero. Estamos todos bien, estamos bien nivel, estamos filmando por Zoom y presencial. ¿Qué más quieren? Falta que aparezca Tesla hablando por acá. Y acá no tenemos. El discípulo de Tesla. no tenemos. Ahora la pregunta es, si la suma de las tres tensiones da cero, ¿cómo podemos hacer para generar movimiento? Ahí no tiene que ver el capacitor. No, en el monofásico tiene que ver el capacitor. Por eso no me meto en temas de máquinas eléctricas. ¿Ah? ¿Cómo hacemos en un sistema trifásico que sabemos que cuando una está en horizontal, la otra está retrasada a 240 y la otra está al 120 adelantado? ¿Qué podemos hacer? Pero ahí se genera un campo magnético rotativo. Pero ¿por qué se genera si la suma de las tensiones es cero en cualquier instante? A ver, es cero en cualquier instante teniendo en cuenta las tres al mismo tiempo. No, Pero- siempre son las tres al mismo tiempo. Yo no le puedo decir a la generación, mirá, corrémela un poquito que tengo que hacer arrancar el motor. Tengo que cerrar el motor. ¿no? Llamás, voy a prender el motor, desfasarme las corridas un poquito más. ¿Qué les dijo él? Estaba lo eléctrico y lo Magnético. no, lo físico. Geométrico, los geométricos o los físicos. ¿Qué hago? Si tengo tres sistemas independientes de bobina, y las decalo cada una 120 grados físicos o geométricos, ¿está bien? ¿Qué voy a tener? Son tres imanes que están 120 grados uno del otro corrido, como si tuviera tres imanes que van cambiando desfasados ¿cuántos? 120 grados eléctricos. ¿Ah? Entonces, uno va a estar, supongamos que uno va así, uno va a estar en este sentido subiendo y bajando. A 120 grados va a haber otro que está subiendo y bajando, y cruzado a 240 otro que está subiendo y bajando. La suma del efecto del flujo magnético que produce cada uno de ellos, produce un campo rotatorio, que lo vamos a ver gráficamente. ¿Sí? Esa suma no es nula. ¿Está bien? Esa suma no es nula. ¿Por qué? Si yo pongo los tres bobinados iguales geométricamente, entonces no tengo nada. Tengo un gran campo que sube y baja, pero no mueve nada. Claro, ¿Cómo? claro, sí, Claro. no vieron desplazamiento. No hubiera un geométrico. desplazamiento físico, estarías teniendo un gran campo que sería la Que suma sería de escuchar, las tres. claro. Por eso si ustedes van al apunte, y es muy distinto, muy expuesto, porque no nos queremos meter en un tema de máquinas eléctricas, pero es un tema fundamental para la principal máquina que se utiliza en corriente alterna, motor trifásico. Decimos, si tres bobinas alimentadas con tensiones de 120 grados eléctricos que pasaran a tres bobinas 120 grados geométricos pasadas, genera un campo total. Después está toda la demostración con integrales, compuestos. Vale. Nosotros acá lo que queremos hacer es que ustedes sencillamente vean el efecto de campo El rotatorio. efecto del campo. Por eso ustedes ahora van a ver ahí, se va a poner una carga testigo, que es una bolita de un Ruleman, van a ver cómo se va a producir ese fenómeno de campo rotatorio. Después las ecuaciones las van a explicar en Metrotecnia, máquina 1, máquina 2, que es la aplicación. Nosotros lo que queremos como operadora es que se lleven el concepto de campo rotatorio. Que es muy importante. Yo lo pude hacer recién después de recibirlo. Fue algo que nunca lo había podido hacer porque si uno no lo alimenta a través de un autotransformador, el estator se quema, porque no hay una reacción de inducido, se quema. Y hay veces que no hicieron las personas que sabían esto, y el que estaba en la UTN, la del sur, lo quemaron porque lo alimentaron directamente. Entonces nunca había podido hacer esa práctica de la bolita girar. Tenía una, bueno, lo voy a acá con el grupo de laboratorio. Por eso es muy importante lo que van a ver. No se lo van a olvidar más, campo rotante,
Porque después van a decir, no, porque era integral, malado esto, como dice Luis, que estaba. ¿Qué? ¿Y para qué? Para que vean que está importante. Pues ahí lo van. El próximo capítulo. Bueno, Bien. lo que dice Néstor de por qué se quema, porque yo aplico una cantidad de energía eléctrica a algo que no tiene cómo evaporarla, ¿sí? Y se va a quemar, o sea, se va a gastar todo en calor. ¿Tá? Para eso es muy importante el señor entrehierro, ¿sí? Porque el entrehierro, como vieron en los que están en Electro 1, ¿sí? El entrehierro es un dolor de cabeza enorme porque es una pérdida enorme. O sea, para hacer el salto magnético de acá hasta acá, ¿vieron cuando ustedes joroban con los imanes? ¿Sí? Me acerco, no pasa nada, me voy acercando hasta que estoy prácticamente pegado al imán, recién ahí reaccionan los imanes. Bueno, eso le da una idea de por qué los entrehierros tienen que ser chicos, tienen que ser breves. Eso juega en contra de qué? De que la máquina tiene que tener una precisión de determinación muy buena, porque si yo hago el entrehierro muy chico, se aterriza. ¿Sí? Si lo hago muy grande, le tengo que tener demasiada energía eléctrica para lograr la electromagnética que necesito adentro. Entonces, es una situación de compromiso. ¿Sí? Los motores van a ver que por más grande que sean, hay equipos muy grandes, cuando vayan a ver una central de generación, van a ver que el tema mecánico de la calibración del rotor hasta que lo ponen a andar es todo un sistema de control. No es un motorcito así que tiene dos cojinetes, no. El manejo de los cojinetes para que... Además hay otra cosa. Yo tengo un motor, lo tengo en vacío, lo cargo, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo en vacío que con carga? No. Bueno, cuando lo cargo lo agarro. ¿Sí? Lo agarro. Entonces el tipo va a empezar a ir más corriente, pero puede ser también que se agarre y haya efectos de movimiento del eje. ¿Mm? Si usted, está bien, cuando los bolilleros son nuevos no hay problema. Cuando los bolilleros no son nuevos tenemos muchos problemas. O sea, hay muchas cosas que pensar cuando uno habla de máquinas eléctricas. ¿Les queda claro por qué aparece? No es que se vea el campo rotario. Yo miro acá y no voy a ver nada. ¿Ah? Se ven los efectos. Y en realidad no es algo que gire, sino que lo que es la resultante. ¿Ah? La resultante es que cada instante va a aparecer un punto constante donde está polarizado el imán y eso va a estar dando vuelta. Eso es lo que hace que se genere en los rotores en cortocircuito, como los que tenemos acá, corrientes inducidas, ¿sí? Que hacen una fuerza contraelectromotriz que tiende a generar un acople a ese campo rotario. Lo alcanza y se para. Claro, si no hubiera diferencia entre la velocidad del campo rotante y la velocidad del rotor, ¿sí? Es como que llegué, ya está, llegué, entonces no hay, al no haber intercambio de, ¿vieron cuando mueven los alambres alrededor del imán? ¿Sí? Es como que me quedé parado, entonces no se genera nada. No, o cuando dejas mover el imán, los cables, no hay generación Se de mueven a nada. la misma velocidad. Entonces, tiene que haber una diferencia de velocidad relativa. Por eso se campo. le dice motor asincrónico. 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 Muy bien, muy bien. En los motores asincrónicos siempre está lo que se llama el resbalamiento, ¿sí? Que va a depender de la carga, va a depender del tipo de motor, de un montón de cosas. Bueno, no nos metemos en máquinas. Vamos Bien. a ver el campo rotario. Lo mismo que dice Luis, ahí, lo que nosotros vamos a ver es como, es que el efecto es como si tuviéramos un imán que está girando, ¿cierto? Entonces, la única forma de verlo es ponerle una carga testigo. La carga testigo es esa bolita de hierro de un bolillero, o alguna carga, o alguna otra carga de hierro que pueda seguir al campo. Y ahí vamos a ver los distintos fenómenos. Bueno, les explico cuáles son las pruebas que vamos a hacer. Este obviamente no funciona, porque falta un pedazo, No, pero es pero para que vean la conformación. ¿Sí? Si después lo pasan y lo ven, ven que tiene un juego mecánico. Tiene un juego, no puede estar, esto tiene que girar y no tiene que rozar. Son dos condiciones importantes. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un estator bobinado, ¿sí? Con
tres bobinados trifásicos, o sea, un bobinado por cada fase, que tiene un decalaje, no nos vamos a meter en el tema, pero es como si estuvieran decalados, ¿sí? Más de... Bueno, si lo miran no lo van a entender, ¿no? Es un garrón el tema de... Bien terminado, ahí. Eso es un motor. Esto era un motor y esto no es un motor, es un demostrador, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo aparece visualmente el efecto del campo rotante que no se ve, ¿tá? No se ve, pero lo vamos a ver con distintas opciones. Una opción es ver cómo le vamos a dar un camino. Esto es madera, camino magnético cero. Nada, no me sirve para nada como camino magnético. La bolita metálica, sí. ¿Sí? Evidente, y un Esta hizo cortocircuito. una prueba con un huevo de metal cuando fueron a ver unos inversores allá estaba en un pequeño laboratorio en Nueva York, hizo un bobinado así grande y puso un huevo metálico y el huevo empezó a girar para demostrarle Que había un campo. que había un campo. Estabas ahí. No, lamentablemente no, pero me hubiese gustado. Bueno, pero ahora está acá. Ahora está acá. Hoy O sea, viene el hotel. la docena de huevos está tan cara que encontramos esta canilla y con esta lo vamos a hacer. Bueno, No, sí, está pendiente. Madera, no conduce nada, no es propenso a nada, no se va a calentar, no pasa nada con la madera. ¿Okay? Va a calentar él. Se va a calentar, no se va a calentar porque estamos jugando con la energía que le entregamos con el transformador, le estamos entregando la energía suficiente para que no haya un exceso de energía presente en el estator y sí sea absorbida por el rotor, en este caso de lo que le vamos a poner. Hay distintas opciones, ¿sí? Esto es lo que se llama un rotor de jaula de ardilla. Falta la ardilla, nos la comimos en un asado, ¿sí? Pero esto en realidad es igual a esto, con estas barras hechas en aluminio, después se le pone chapas para mejorar el camino magnético, ¿sí? Después tenemos, cuando comimos la ardilla, hicimos una ensalada de arveja y usamos la lata. Esto está hueco, ¿sí? Dice que está hueco, pero esta es la parte conductora que se llama rotor en cortocircuito, y con esto me va a alcanzar para mover, ¿sí? Y por último tenemos un mazacote de chapa de hierro, ¿sí? Este es un cortocircuito terrible, ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer andar. Pasen, dense una vuelta y después hacemos la prueba. vayan pasando de a uno, así. Como así. Como Sí. quieran. A ver. Metés esa bolita metálica acá y lo encendés y empieza a girar. Ahora después lo vamos a ir viendo. Queremos que vayan. Julián, salí por atrás, vayan pasando. Digo, con una gorra. Quiero comprar la ponchoclera, me dice, José la paleta. Quiero comprar para el que viene, ¿viste? Si venimos a presentar, porque tenemos la obra de energía renovable, tenemos. Ahora tenemos una ponchoclera. Básico. No es tocar, no está energizado. ¿Ya? Sí, Para que la andá, Pero lo que ven ahí es lo mismo que ven acá. Capaz que es esto. un verdadero rotor.
más que lo sacaste vos, boludo. Esa es una sorpresa, seguro la saco ahí. No, no importa, pero vamos a ver. El estator, aquel, es igual. Pobre motor. Ahora, lo dejo acá por si alguien. ¿No? ¿Sí? Ahí me puse. Si precisas para grabar, avísame. No, no, está bien. Gracias. Ahora se tiene soporte. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar por lo más elemental. Capaz que van a tener que pasar igual para ver cómo la van a escuchar que da vuelta. ¿Ah? La pelotita. Me decía que les explique un poco el tema de por qué usamos un autotrafo. Bueno, un autotrafo es es un autotrafo trifásico. Sí, sí. Este autotrafo trifásico lo que hace es recibe 380 y yo lo puedo ir regulando desde 0 al nivel que a mí me interesa. Lo que les digo, de acuerdo a la tensión, va a ser la corriente, porque la impedancia de esto no cambia, ella es fija. ¿Ah? Entonces, dando fija la impedancia, yo voy subiendo la tensión, la corriente va empezando a trabajar y va cambiando la potencia que le estoy entregando. ¿Sí? Normalmente, cuando uno compra un motor, lo compra por la potencia, ¿sí? Lo que se llama potencia nominal, porque se supone que lo va a enchufar siempre a la misma tensión y siempre va a tener la carga, pero no es lo mismo que esté con carga que sin carga. ¿Tá? Bueno, acá la carga es menor, porque no hace ningún esfuerzo. ¿Sí? Tenemos una llave inversora, ¿sí? Porque en sistemas trifásicos, ¿se acuerdan lo que es una secuencia directa y una secuencia inversa? Después que hemos visto RST, el sentido de la aguja en reloj. Bueno, cambiando dos fases del lugar, cualquiera de ellas, ¿sí? Si el campo estaba girando en un sentido, lo hago girar para el otro. ¿Sí? Porque hago aparecer la que aparecía, por ejemplo, RST o aparecer RTS. ¿Sí? Cualquiera, no importa cuál es, pero puedo lograr la inversión de la marcha del motor trifásico. Entonces, regulando la potencia, van a ver que en algún caso por ahí precisamos menos, por ahí precisamos más, por el tipo de rotor que estamos usando. ¿Sí? Pero la idea es que el estator es un estator normal y lo que vamos a hacer es jugar con el rotor. Yo voy a poner una pelotita. Yo la apuesto. Y ahora, María, hacer saltar la banca. Si habrán hecho prueba para hacer saltar la banca. Bueno, vamos a especial ese circuito, más o menos estaba pensado para que funcione. Vamos a ver si puede fallar. Ahora si lo deja todo el rato así, no debería calentar, ¿no? No debería calentar, no puede tocar. Mientras que los motores sean bien fabricados, bien aislados, yo puedo tocar tranquilo. ¿Sí? Si hubiera una pérdida y toca acá, voy a parar ¿vale? O sea, la electricidad por un lado, el magnetismo por otro. El magnetismo todavía no mata a nadie, solo los resonadores. Bueno, Déjalo que pase y no vean. Sí, bueno, si escuchan está rozando la pelotita, pasen bien. Invierto. Y tirarle, ya que está, y tirarle para el otro lado. No tirar. Pase otro. Vamos a llegar hasta la pelotita. ¿Pelotita? Ah, está bien. Para que no quede, porque no puedo.
obviamente hay una serie de rozamientos mecánicos que hacen que sea muy pobre el movimiento, ¿no? Todos miraron, o todos quieren mirar, ¿no? Haciendo un cambio de... Bueno, observen que la masa de hierro en este caso es muy simple. O sea, los imanes virtuales que se están generando por fuerza contra el electromotriz en la bolita es muy breve, muy chiquito. Por eso no gira a una velocidad. ¿Alguien más? Si quiero aumentar la velocidad de la cero, Quiero aumentar la potencia. No, la velocidad en este caso depende de los rozamientos que tiene. porque hay un sonido que está perfecto. Van a ver ahora como mejorando el rotor, voy a obtener una mejor performance de velocidad. Pero la velocidad viene dada por tiempo. Por la frecuencia. ¿Recuerdan la ecuación 60F dividido en el número par de polos? Depende de la frecuencia. Marcelo le puede explicar mientras van pasando qué es un variador de velocidad con de frecuencia, ¿no? Que el especialista tiene mucha experiencia. En la actualidad se utilizan variadores de frecuencia, ¿no? ¿Cómo es, Marcelo? Bueno, el variador de frecuencia es justamente lo que está construido, gastado para hacer la variación de la velocidad ante la demanda. Como lo que hace es va a regular la frecuencia de alimentación. Entonces, en este caso, el campo va a variar justamente porque estamos variando la frecuencia, ¿no? Esa es la frecuencia de... O número de polos. Sí, número de polos. Pero el ancho curso, ¿qué curso? No, perdón. No dije nada. Puede decir por cómo está Yo construido. compré lo de Paquito que estaba en el curso. No, Y esa otra es cosa. modulación por ancho. Eso era otra cosa. Es otra cosa. Esa restricción, Eso sirve para reproducción de señales Claro. hoy día, cosa que, o sea, antes de controlar la frecuencia de los motores internos, ¿sí? Era tratar de controlar la frecuencia. Había que meter mucha electrónica. Hoy esa electrónica está muy desarrollada, y se hace por conformación de forma de onda. No sé si se está en la cara. Pero bueno. O sea, el número de polos es así. Si yo pongo 3 bobinados de calado 120 grados físicos, voy a lograr un campo rotante, ¿sí? Si pongo el doble, voy a tener doble de velocidad, y así siguiendo. Lo que pasa es que se me van los costos al diablo. Y no puedo lograr más que cambios, saltos cuánticos de velocidad. Al doble, a la cuádruple. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Le pusimos un rotor de jaula de ardilla, y lo tenemos en el medio para centrarlo un poco, para que no roce. ¿Sí? Van a ver cuando pongamos esto, un buen camino magnético, si no le ponemos este centrado, se me pega, o sea, me atrae, como imán, me atrae el metal y me lo toca con rotor y no funciona. ¿Sí? Como van a observar, con la misma energía, ya levantado. Por ahí tiene un poquito de roce, si no lo pongo bien. Me parece que ya gira como un motor. Pasa rápido. Le invertí, hay un tiempo muerto importante en la inversión de Marte también. Y ya se siente un poco de calor. Calor. ¿Cómo estamos? Allá atrás hay más agua fría. No estaba del todo alineado. No, bueno, lo que pasa es que tenemos que alinear todo, me vuelvo loco. Claro. Medio a ver. Entonces cuando le doy la inversión de marcha, acá la inversión de marcha es muy fácil porque no hay inercia en material. Pero cuando los rotores son importantes, no, capaz que la inversión de marcha tiene que ser una especie de parada y ahí.
Bueno, cambio. ¿Qué es el caso de Martina? El volante de inercia. ¿Eh? Ponemos la lata de. Lo que recién me decía el ingeniero es que el tema de la inercia de la masa se usa en unos equipos que se conocen como volantes de inercia. El volante de inercia es una masa mecánica gigante que se acopla a los generadores, de manera que ante distintas perturbaciones que puede tener o cortes de energía, esa masa hace que se lleve por delante a ese generador. Entonces no, Todos han visto. Podemos asimilarlo con el motor de auto. Es el motor del El auto. volante del motor. Si no hubiera el volante, el motor te saltaría cada vez que. No le viste la prueba. Cuando se van adelante, que tac, 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 era porque eran los pistones que lo movían. Bueno, vamos con la lata. Bueno, diga, ahí, top. Ahí está. Bueno, pasen a ver la lata. Eso lo roce con el. Sí, por ahí. Ah, no sé, ahí le cambié el sentido de giro. como que tiene un tiempo así. La lata se para al toque porque tiene mucha menos masa que. Sí, es muy rápido el cambio de giro es inmediato. Cuanto menos inercia, más rápido. Sí, digamos, si no hacen un estudio de vibraciones, vamos a poder entregar. Es lo que es la virtualidad, no vi con nadie más que ustedes. Jonathan, pero está virtual. Pasen así de adorno. Jonathan, ¿se va entendiendo bien? Ahí va. El resto, ¿cómo lo ve? Vamos bien, profe. Por ahora sí, profe. ¿Se va recibiendo bien, chicos? Jonathan, igual estás acá de Sí, profe. corazón. Si quieren poner la mano acá, van a sentir el calor. Siempre no hay ningún problema. Siente una. ¿Alguien querés venir? Como que aquel pibe se descompensó un poquito. Mucho calor. Bueno, pero acá tiene ventiladores. El ventilador es acá. Bueno, vamos al peso pesado, que es casi un rotor verdadero. ¿Sí? Y lo tenemos que centrar bien. Que vamos a poner y vamos a hacer la inversión de giro. ¿Con ese? Pero después cuando terminemos. Ah, sí, pasa. No, sí, ya lo puse el otro día. Para ver y vean que cambiando los pasos. Bueno, les muestro qué pasa con este, por ejemplo, si no lo tengo centrado. ¿Sí? Escuchen. ¿Cuál puso ahí? El más pesado. El más pesado, ¿sí? Lo ponemos. Mirá, Agustín. Fíjense lo que pasa. Se pegó a una pared. Se pegó. Se acabó el entrehierro, quedó todos los imanes ahí pegados. No deje tirar porque no tiene movimiento. Tenemos que ponerlo. No. Un eje como la gente. Un viejito que no va en bañonista. Es un secable todo. La verdad es una pavada, pero está perfecto para hacer la demostración. Le pusimos un eje como corresponde, vamos a ajustar el tornillo. ¿Y qué es lo que hace ahora? ¿Por qué no se va a pegar? Tomar concentrado, aire. El entrehierro, ahora sí. El entrehierro persiste y hace que la energía se distribuya. Ahí vamos. ¿Podemos tomar este acá? No, ¿Cómo estamos con el vuelo? Tienes un. Sí, por el hierro. Este Tiene que el ser algo. rotor en cortocircuito más el hierro. Cuanto mejor camino magnético tiene, mejor rendimiento tiene el motor. Este tarda más en pegar la vuelta porque sigue de largo y después vuelve.
Sí, estamos dando poca energía para que logre vencer los rozamientos. Pero está trabajando a las valores nominales. El calor. Pero vea que ahí se traba. Haciendo con esto, La lata reacciona más rápido, ¿no? Sí, claro, La pero inercia mecánica. El peso no tiene acá. Sí, entonces claro, la masa. cuanto más inercia tenés, ¿qué dice la ley del principio de inercia? Todo cuerpo se opone al cambio de estado, y es permanecer en el estado en que está. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que está. A menos que otra fuerza Te lo se toco. oponga. Esto me pasa cuando estoy en clase virtual. Estoy sentado y estoy en reposo. Por eso levantarse cuesta tanto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Entendió el fenómeno de campo rotante? Sí. Pues, en teoría van a ver toda la demostración. El ingeniero, la clase que viene, lo va a dar en GeoGebra, va a explicar todo ese fenómeno de las tres ondas, todo. Ah, este tiene relevancia. No, Pero yo creo que En eso comparación le de va a facilitar Pero bueno, el campo se pega en todo lo que se toda llama su vida, magnético, diga, conductor campo rotante, la magnético se bolita pega. que tira. tremendo Esa es la la percepción muestra. que van a hacer. ¿Eh? ¿Entendió? ¿Alguna duda? Y como último, como le vamos a mostrar, yo acá le traje, ya que estamos, Perdón, para que haya un testigo que está en la barra. Está tibia. Se calientan, los motores se calientan. Eso se llama pérdida por efecto corriente parásita. ¿Por qué tiene distintas temperaturas en el lugar donde... Puede ser porque era la parte que estaba más metida. Había una tocando el piso. No. Abajo estaba, donde estaba el material magnético, tenía más circulación de corriente magnética. Claro, yo puedo decir, porque la punta estaba caliente. Pero, sí, no, abajo rosa mecánica. Ah, perfecto. Bueno, preguntas. Me quedé con lo de la velocidad, cuanto más frecuente, Sí, no obstante, nosotros lo hicimos trabajar con poca energía, no lograba la velocidad nominal. Porque lo único que vemos sería el punto de un motor para una determinada velocidad. Un motor de una potencia le compra para, de acuerdo a la cantidad de polos, por una determinada velocidad. Se lo van a ver, los motores siempre tienen una chapa que después en algún momento vamos a hacer un ejercicio para tratar de entender qué es lo que significa. NS, velocidad sincrónica, 60 por F dividido N. Y nosotros ahí vamos a ver la chapa. Fíjate cuánto tiene la chapa. ¿Cuántas vueltas da? Desde 1410. 1410 Por minuto. Entonces, esa es la velocidad asincrónica, como se explica. Entonces, 60 por F. 50 es la frecuencia que tenemos nosotros. 50 por F, 3000. 3000 dividido 2 pares de polo me da 1500. Esa es la velocidad sincrónica. Como decía el ingeniero Vázquez, hay un resbalamiento. Nunca puede ser 1500 vueltas la velocidad de un motor asincrónico. Siempre es un poquito menos. ¿Sí? Y eso es lo que se llama factor de resbalamiento. Es un 3-4% de la velocidad sincrónica. Esas son las 1450 vueltas que tiene el motor. De 1430, 1470, 1410. Este es 1410. 1410. ¿Qué quiere decir? Que tiene más resbalamiento.
Pero esta es la, y solamente anda, tenemos 50 ciclos. Con el variador de velocidad que acá explicaba el ingeniero Antón, nosotros al variar la frecuencia, variamos la velocidad sincrónica, variamos el sincronismo, variamos la velocidad. Y ahora, sencillito, vamos a ver cómo se le hace un cambio de giro al motor trifásico. Lo que estábamos haciendo con la tecla, que ustedes decían para arriba, para abajo, no ven, ¿eh? Porque a mí me pasó, como estudiante de ingeniería, me voy a mi pueblo, en la estación de serial que está en el tren, había un sinfín que estaba andando. ¿Qué es esto? Están dando mal el sinfín. Y bueno, cambiar la velocidad. ¿Cómo se le cambia la velocidad? Tercera en la universidad. Bien, el teléfono. Antes la sigo. Número. Correcto, 2 horas de cobra. Voy a ver los datos del pueblo. Bueno, boludo, cambiarle los dos datos. Bueno, te lo damos porque es bien práctico. tal cual. Lo que recién decían esto, esta llave lo que hace mecánicamente la vuelta 2 de estos cables que tenemos acá, ¿no? Ahora vamos a energizar esta conexión y después vamos a cambiar justo uno de esos y vamos a ver el sentido de giro de movilidad. ¿A creer? Sí, Bastialin. Con los 3.000 No se alcanza a ver para dónde gira. Ahora cuando frene vamos a ver para dónde está girando. En la derecha, horario, ¿no? El sentido horario, ¿no? Cortada. Sí, ¿entendió? Fíjense. Solo dos. Una queda fijo. Para cortar esa parte de uso que tenía. ¿Puede arrancar con velocidad más baja? Arrancadores suave o antiguamente en Uruguay eran la arranque estrella triángulo. ¿Cómo? Estrella triángulo. Arrancan en estrella y pasan a triángulo. Uno fue en la carnicería. Sí. Sí. Tiene que lo arranca a una velocidad y después llega un momento. Sí, entiendo. Necesito una explicación que la van a ver. Pero ahora ven también. Estas penetraciones. Bueno, ahora lo que hicimos fue el cambio. Esa llave, físicamente cambiamos dos fases. ¿Sí? Tenemos estas dos fases. Y tendría que girar para dónde. Bueno, no sé si lo vamos a ver cuando arranca, pero después cuando igual no lo puedes tener, ¿eh? Una base o una metálica. ¿Me vieron? ¿Lo ven? Bien, ¿Lo vieron? ahora cambiarle otro dos que no cambiaste, Marcelo. Cambiamos otra. Y va a girar horario. Vos falta que cambie dos, ¿me entendés? Cambia dos y gira para el otro lado. Bueno, Comunicación y comunicación y variación de dos y tres tomadas de el tres tomadas de dos. Gracias. cuánto podemos. Y nosotros. ¿Se entiende? Bien práctico. Los que ya en máquinas van a ver por qué es. Bueno, Ahora debe decir horario. otra vez horario tendría que ser, ¿no? Se supone. Bueno, todo puede pasar. Ahí se horario. Así que cuando le toque ir así, Ahí se ve. invertir la marcha del motor trifásico, Y cambiamos otras dos, cualquiera. ¿Sí? Cualquiera, tú cambias. ¿Lo vieron? Eso es lo mismo que esta llave. Vieron la fuerza. Bueno, no sé por qué. El motor está parado, el motor está parado, el motor. Entonces, cuando yo la tengo en el teléfono, se genera el campo, encuentro
lo que hace es una reacción violenta del rotor para empezar a girar. Es como que casi como el estator quiere girar sobre el rotor. Está agarrado. Si ustedes tuvieran un motor, lo tuviéramos suelto, le da energía, puede ir a parar el principio. Como que el rotor trata de girar y el estator también trata de girar. Porque hay una diferencia muy justa de velocidad. Por eso los tácticos están muy bien aplicados. Tal cual. Bien es pesado, porque tiene una masa bastante apreciable. Y igual, bueno, yo pensé que no iba a zapatear tanto, pero quería zapatear. Yo te hice una masa grande ahora en carga, el estator está ahí como más pesado que Si no lo agarras, por supuesto. No, si no lo agarras. Claro. si Va a tender a girar el estator. normalmente van a ver que siempre, en la mayoría de los casos, del eje hay una chaveta. ¿Sí? Vieron que hay un chavetero. Ese chavete es un fusible mecánico. ¿Sí? No es que agarra cualquier cosa. Normalmente se pone un material metálico de una dimensión, un tipo de material que, si el esfuerzo es muy grande y por ejemplo la carga está muy agarrada, zafa la chaveta y gira el locomotor. Eso lo acople como pero en realidad. Exacto. Perdona, no, Bueno, me perdí. ¿se entendió? Un aplauso para el ingeniero Vázquez. Fundamental, le agradezco mucho que hayan venido y a los que hayan podido participar en forma virtual. Creo que respetándonos, de forma manteniendo la distancia y todo, podemos hacer muchas cosas. No sé si hay alguna sugerencia para mejorar. Listo, cortamos grabación. ¿Se entendió bien? Ahora ya estamos. Bueno, y está moviéndose y todo. Después mueve. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Qué tengo acá? En el temporal tengo 3 ondas sinusoidales. ¿Está bien? La fase R, la fase S y la fase T. ¿La logran ver? Voy a achicar esto un poquito para que me haga espacio. Luego le metí la pata, perdón, esto no se hace. Ahí está. Vamos a parar. Vamos a mover la imagen. ¿Qué ven acá? Tenemos, igual que antes, en forma temporal, un sistema perfectamente de fuente balanceada, ¿sí? Sistema trifásico balanceado. Tenemos la fase R en este color, la fase T en este color y la fase S en este otro color. ¿Se logran ver las diferencias? Sí, sí. Ahora bien, estas están separadas entre sí, la R y ST, están separadas un ángulo eléctrico, que son ¿qué? Los famosos 120 grados. ¿Ok? Fíjese que esta arranca en 0, ¿sí? ¿Cuánto vale la suma de las 3 en cualquier momento? 0. Fíjese, yo me paro acá, ¿sí? Tengo 2 veces valor positivo y igual a este valor negativo. La suma siempre me da 0. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Si todas sumadas entre sí me dan 0. Genial, genial. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si miran el sistema que los origina, que son los 3 fasores, las 3 fases, ¿mm? Si ustedes suman estos 3 fasores, ¿cuánto les da? Siempre le tiene que dar 0. ¿Ok? Bueno, esto, igual que el anterior, fíjense que van rotando y van dibujando en función del tiempo, porque esto gira a qué velocidad, omega t, ¿sí? En función del tiempo, me da la idea de cómo es la señal temporal, ¿sí? Que son estas señales sinusoides que están acá. ¿Qué pasa si por algún motivo cambio los ángulos eléctricos? Por ejemplo, fíjense, yo tengo el ángulo eléctrico de la fase S son 240. ¿Por qué? Porque yo puse la R en 0 para que aparezca después, si gira en ese sentido, la S tiene que estar a 240 grados, porque cuando gira es la próxima que aparece, y la T es la última. Pero ¿qué pasa si hago un cambio de 2 fases? Por ejemplo,
A la S le doy 120. Y a la ET le doy 240. Fíjense, ahora la BS aparece después, ¿sí? En el sentido temporal no pasó nada. No pasó nada. Ahora, ¿qué pasó acá en los fasores? Se los muestro un cachito. Antes estaba girando en sentido antihorario, ahora está girando para el otro lado. O sea, cambié que 2 bornes del motor. Fíjense, vuelvo al sentido original. Acá en el temporal no pasa nada. ¿Por qué? Porque la secuencia de generación es la misma. El tema es que yo cambio los bornes, entonces hago que el que aparecía en 240, que era la S, ahora aparece el T. ¿Se entiende lo que es el cambio eléctrico del ángulo eléctrico? Sí, sí. Fíjense qué es lo que pasa cuando vuelvo a ponerle que S son 240, a ver si me da con el... Bueno, miren el quilombo que se arma si uno, si uno tuviera algún problema realmente que la generación se vuelve media loca. Vamos a ponerle 240. ¿Qué les permite esto? Jugar con cualquier atrocidad sin romper nada. ¿Mm? Bueno, ahí fíjense, apareció la fase S y la fase T aparecen simultáneas. Es un lío descomunal. Como a la fase T le ponemos los 120. Perdón. Listo. ¿Ven que ahora gira para el otro lado? Ahora vamos al campo rotante. ¿Está? ¿La parte temporal está clara? ¿Alguna duda con la parte temporal? No, no. Se entiende bien, O profe. sea, el que yo cambie los cables significa que a 2 de ellas les tengo que cambiar el orden de aparición. ¿Está? Eso es lo que hace el cambio de giro. Ahora bien, ¿cómo hago yo en el motor para que esto tenga sentido? ¿Está? Bueno, lo que hago en el motor es usar un ángulo geométrico donde están las bobinas, que serían estos ángulos de acá. Fíjese, el ángulo geométrico de R lo pongo en 0. Significa, hay una bobina que la pongo como acostada. Fíjense que acá, voy a achicar un poquito y agrando esto. Fíjese dónde está el flujo que genera la bobina, R. ¿Mm? O sea, yo la puse acostada acá sobre el eje y esa bobina genera un flujo que va hasta más positivo y hasta más negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Tomo otra bobina y la pongo desfasada a 120 grados. ¿Sí? En este caso puse la de S adelantada a 120 grados y la de T adelantada 240 grados. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al valor geométrico de dónde están las bobinas, ¿sí? Por dónde están las bobinas, porque yo les digo, ¿cuánto lograba yo si tuviera todos los componentes en el mismo lugar? 0, porque todas las tensiones sumadas me dan 0. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo pongo una bobina decalada 120 grados de la otra, lo que logro es una generación de la suma en todo momento de esos 3 fasores, Φ S, Φ T y Φ R, que me dan el fasor de campo rotante. ¿Mm? Acá lo están viendo, el fasor de campo rotante es un círculo perfecto. ¿Mm? En realidad, ese fasor de campo rotante es la resultante, ¿mm?, en cada instante de tiempo. Cuando detenelo en un momento, Luis. Sí, cómo no. Bueno, eso es lo que tiene de bueno esto. Uno puede jugar, no solo detenerlo, sino modificar. Para que busco la T. No, para que vean cómo es la sumatoria. Ahí Paralo en está. cierto. Sí, vamos a pararlo en algún lugar más. Ahí está. Por ejemplo. Ahí. ¿Mm? Se los puse en un diagrama polar, en una gráfica polar, porque se ve mucho más clarito que si fuera en una reticulada común. ¿Ok? Fíjense,
Phi sub r en este caso tiene un aporte positivo muy pequeño. Este es phi sub t y este es phi sub s. Si miramos la otra gráfica, van a ver en qué valores está cada uno. ¿Mm? Fíjense, la fase R está bajando en un valor muy bajo. ¿Mm? La fase S está en el valor más alto positivo y la fase T está casi en el máximo negativo. ¿Tá? Eso lo que hace es que el fasor, ¿sí?, se desplace, por cada fase ese fasor no se mueve, siempre está en la misma línea. ¿Tá? Porque la bobina está estática. ¿Está bien? Entonces, el fasor que está ahí, en algún momento sube a su máximo y en algún momento decrece a su mínimo. Pero siempre en la misma línea. ¿Ok? Si yo hago la sumatoria de Fs, Phi S, Phi T y Phi R, lo que voy a obtener es un valor que es siempre constante. ¿Mm? Porque es la aditivación en cada instante de los fasores que están orientados geométricamente en el estator del motor. ¿Ok? Si yo quiero cambiar el sentido de giro, volvemos a darle manija, lo que voy a hacer no es cambiar de lugar las bobinas, porque no puedo. ¿Tá? Las bobinas están fijas. ¿Qué tengo que trabajar? En el ángulo eléctrico. ¿Mm? Fíjense, vamos a cambiar, como hicimos antes, vamos a dejar el ángulo eléctrico de R, lo dejamos de referencia, y vamos a tocar, meter mano en esto de acá. ¿Sí? Fíjense, está girando antihorario. ¿Ok? Lo paro. Vamos con el ángulo de Phi S, ¿sí?, a 120, porque se me corren los punteros siempre para cualquier lado. 120, y ponemos el ángulo de T ufa, fíjese cómo cambió todo, ¿no? Activamos otra vez. ¿Para dónde gira ahora? Gira en sentido horario. Ahora, ¿qué cambios notaron ustedes en la gráfica temporal? Ninguno, porque la generación sigue siendo esa. Yo estoy aplicando la fuente siempre igual, pero al cambiar las bobinas, estoy cambiando la aparición geométrica de los fasores. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, cualquiera de ellas. Yo en particular cambié la S y la T. Pueden cambiar la R y la T o la R y la S. ¿Sí? Siempre vamos a cambiar el giro cambiando solamente dos. Una queda de referencia y las otras dos, una hacia adelante y la otra hacia atrás. Esa es la idea. ¿Ok? Pero fíjese, porque acá no cambió nada. Porque esta es la generación, esto es lo que yo estoy recibiendo. Lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, ahora en vez de estar a 240 grados físicos, ponete a 120. Entonces, como la secuencia temporal no cambió, pero sí cambió la física, es que el campo rotante cambia de sentido. Hasta acá, todo prolijito. ¿Vamos a romper algo? ¿Qué podemos romper? A ver. Se me murió una fase. Se me muere ese. Se me va a 0. 1, 2, 3. ¿Dónde está el campo rotante? ¿Lo ven? ¿Cómo es ahora? Elíptico. ¿Sí? Le voy a poner remanencia al campo rotante. Un segundito. Esto también es interesante. CR, propiedades. Déjenme buscarlo. Está en algún lugar.
Avanzado. Aguánteme que hay una cosa que permite hacer remanencia. Básico. Deslizador. Ahora no le voy a encontrar, me vuelvo loco. Posición. Avanzado. Bueno, hay una forma en que el punto puede tener remanencia y no me puedo acordar ahora de dónde está. Si alguno la llega a ver, básico, deslizador. Estoy en él, ¿no? A ver, primero me tengo que asegurar que está en CR. No, estoy en ese, con razón, no me apareció, perdón. Estas son las cosas que hay que tener mucho cuidado de estar parado en el lugar de donde quiero afectar la propiedad, porque si no, no me lo muestra. Ahí está. Estaba parado en ese y yo no quería ese. Básico, color, estilo, avanzado, álgebra, programa de guión. Nombre, objeto auxiliar. Perdón que lo estoy buscando ahora, pero lo tenía antes con remanencia, ahora no lo tengo con remanencia. Odio esto cuando uno no encuentra las cosas. Estilo avanzado. Bueno, hay una forma de hacer que se dibuje. Eh, misceláneas. Bueno, no lo voy a encontrar. Se las debo esa. Pero hay una forma de hacer que quede dibujado quede la traza, ¿sí?, del punto C. Ahora no la encuentro y si la busco no la voy a encontrar. Perdón. Ahora fíjense que haber cambiado o perdido una fase, ¿sí?, ¿cómo es el campo rotante? Más o menos se da una idea, es una elipse. En que llega hasta un valor máximo, nunca va a cero, pero no es redonda. ¿Qué significa eso mecánicamente? A ver. Un desbalance en el motor. Es un desbalance, un terrible desbalance. Fíjense, cuando S valía 1, que era lo normal, ahí está. ¿Sí? El máximo, ¿cuánto es? 1,5, que es cuando se conjugan el balance de 1 y 2 medios que me aporta, 2,025 que me aporta. Fíjese, cuando pasa por el máximo, por ejemplo acá, este me aporta 1 y estos dos chiquitos me aportan 0,25 cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando me falta una fase, se produce un campo que en algunas partes es el valor original y en otras es menor. Eso produce un problema mecánico en el motor, porque es como que tiene más fuerza en una parte que en otra. Si me faltan dos fases, ¿qué va a pasar? A ver. Alguno que tire. A ver. Me parece que no. Un segundito, ¿eh?
¿Una pregunta? Perdón, ya estoy. ¿Qué pasa si se acaban dos fases? Matamos T, matamos S. Es una línea recta. No tengo nada, no tengo movimiento, no se mueve. Es algo que crece de un lado y crece del otro, pero eso no mueve nada. Claro. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, esto les puede servir, por ejemplo, cuando las fases no son perfectamente balanceadas, supongo que ponemos 0, 0,9 y a T le damos más, le damos 1,3. Miren lo que sale. ¿Ven? Crece demasiado, en otras se achica, no es el 1,5 que teníamos originalmente. Bueno, también puede pasar que haya un desfasaje eléctrico. ¿Mm? ¿Qué pasa si tocamos también los ángulos eléctricos? Que no aparecen las ondas perfectamente desfasadas a 120 grados. Por ejemplo, en vez de 120 le pongo 150. Fíjense que acá en el temporal sí cambió porque hay un problema en el generador, pero hace que los valores, voy a retomar a los valores típicos de tensiones normales. Mira, 1, o sea que están bien en valor, en módulo, pero están mal en ángulo eléctrico. Ahí está. O sea, acá las magnitudes siguen siendo las mismas, pero fíjense que los órdenes de aparición eléctricos hacen que la sumatoria en este momento no sea toda igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están discoordinados, no están a 120 grados todos. Entonces fíjense lo que pasa por discoordinación eléctrica de ángulos eléctricos, que es lo que pasa con el fasor del campo rotante. ¿Tá? Porque fíjense que cada campo llega a su valor de 1. En su momento máximo todos llegan a 1. Pero ahora, como están corridos eléctricamente, ¿sí? Generan un fasor o campo rotante que no es uniforme. ¿Tá? ¿Preguntas? Luis, Bueno, ¿sí? fíjense, lo que quería acotar es que cuando teníamos dos fases, el motor sigue funcionando, Sí, sí, pero para miércoles. pero no se genera un campo rotante constante, como decía, como vos lo explicabas bien. ¿Y qué Claro. hay? Hay una Eh, sobrecorriente en los dos campos y eso es lo que provoca que se queme el motor, porque sí, y no voy a tener toda la potencia disponible en el eje. exactamente, porque no voy a tener la potencia porque el flujo dejó de ser 1,5 constante. Va a haber momentos en que voy a tener más flujo y momentos que voy a tener menos flujo. Entonces, el par va a ser muy distinto. Ah, acá está, lo encontré, perdón, Bien, Mostrar, muy bien. mostrar Ahí raster, está, mostrar raster. Ahí está, dale. ahí está. Mirá la porquería que está haciendo. Ahí está. Achicalo. Mirá, ¿ven cómo el flujo dejó de ser uno constante, 1,5 del flujo de fase? Y es la elipse que muestra Luis. Si volvemos a las condiciones ideales, Dejó de ser un círculo. claro, el círculo es el ideal. En ningún motor se ve un círculo perfecto. No, ¿Tá? no, pero Pero la tolerancia es tal que tiene que más o menos invocarla, porque si no es un lío. O sea, volvemos a poner ángulo eléctrico de ese. Vamos a hacerlo girar para el otro lado. 240. Digamos, la idea de esto es mostrarle cómo se puede, jugando un poco, con un poco de paciencia, porque hay que tenerle paciencia al programita. pero ojalá tuviéramos tenido esto nosotros, Luis. No, sí, cuando estudiábamos nosotros, te digo que El hubiera, poder de hubiera, el hubiera poder, tenido mirá, muchas mirá, más mirá que el noches. círculo, cómo lo va haciendo. Si hubiéramos tenido esto cuando estudiamos nosotros, ¿sabés las noches que nos pasamos en el club? Exacto. En vez de estar estudiando como perro, tratando de entender para dónde iban las cosas.
que era 1,5 del flujo. Está tremendo este programa. Bueno, yo se los dejo, ustedes pueden jugar, pueden tocar lo que quieran, ¿sí? Vamos a ver ahora que nos queda cómo es que puede funcionar un motor monofásico, porque acá la diferencia que me la da el aporte de las 3 fases que están sincronizadas como eléctricamente. ¿Sí? Amén que las bobinas están decaladas 120 grados geométricos, ¿sí? Estamos de acuerdo que también hay 120 grados eléctricos que hacen que cada flujo pueda aditivar al resto para poder lograr el campo rotante. Eso está claro, ¿no? Yo no sé si se quedaron mudos, es medio hipnótico el dibujito, pero... No, ven, lo que está mostrando acá Luis es lo que nosotros veíamos de la bolilla, digamos, de la bolita en la práctica, ¿no? Ah, la bolita es el punto CR. Exacto. Lo que pasa es que en un motor, ¿tá? En realidad, esto afecta constantemente a todo el material y genera las fuerzas contraelectromotrices en todo el material. Por eso gira tan bien. Bueno, paso al monofásico. ¿Tá? ¿Alguna pregunta de esto? Les digo que me llevó varios termos de mate, para que saliera todos los detalles. Pero, ¿cómo te hace, te hace bien, Luis? Porque uno se siente... Sí, cuando todos andan siempre se te hace bien.